Ya lo tengo en línea al abogado ambientalista que también es docente, Lucas Michelut, que está en comunicación con nosotros. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Desde Radio Universidad te saludamos, Lucas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gusto en saludarlos. Bueno, gracias por el contacto, Gabriel, Gabo y Analía aquí del estudio. Bueno, esta es la información de último momento. Entiendo que esto tiene que ver con la presión social y toda la movida que opositora, ¿no? Y los últimos detalles políticos de cara a esta posición del gobierno, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es una gran conquista de toda la sociedad, no solo del movimiento socioambiental. Las centrales obreras se han movilizado, los movimientos académicos y científicos. Digo, es un tema que se ha transversalizado en la sociedad argentina y sin lugar a dudas es una derrota del oficialismo avanzar con la modificación de la ley de tierras en esta idea de extranjerización de los bienes comunes. La información que ustedes están dando es correcta, eso es lo que está circulando en las últimas horas. Pero al mismo tiempo hay que, digamos, poner un poco de foco sobre lo que trata, en definitiva, esta ley que con eufemismo se la denomina inviolabilidad de la propiedad privada. Un capítulo de ese proyecto es o incluía la ley de tierras, pero incluye otros capítulos que forman parte de un gran programa, es el programa libertario que tiene como base precisamente la entrega de soberanía, la entrega de los bienes comunes al sector corporativo, al sector transnacional, ¿no? Claro, bueno, esto es muy interesante porque queremos meternos más en tema. O sea, la ley, por el momento, se va a tratar mañana a las 2 de la tarde. Quitaron este artículo donde en principio se había dispuesto que la venta de tierras rurales a personas humanas o jurídicas extranjeras no tenía límite. Lo habían puesto en 25% en la semana y ahora en teoría ese artículo se dio de baja. ¿Sobre qué otros temas trata esta ley? Claro, recordemos que el gobierno termina sacándolo por no contar con los votos, no es porque no tengan la voluntad política de modificar esta ley. Ya lo hicieron por DNU en el 2023 con el decreto 70 del 20, donde derogaron y fue la justicia la que restableció la vigencia de la ley de tierras por un amparo del CECIM, los excombatientes de La Plata. Entonces, no hay que ser ingenuo, si el gobierno en algún momento recupera capacidad de votos, va a volver por esta ley, ¿no? Por eso Bullrich estuvo desesperado los últimos días haciendo estas negociaciones que no modificaban en absoluto el espíritu del oficialismo, que era modificarla, llevar de 15 a 25, esto que vos mencionabas, ¿no? Eso tampoco prosperó y era una cláusula de fuga engañosa, porque la concentración no se da sobre los promedios provinciales, sino sobre ciertos departamentos o localidades, que en algunos casos llegan hasta el 60% de la superficie concentrada. Pero hay otros temas que forman parte, nosotros publicamos con más de 100 organizaciones, un documento crítico y lo que denominamos como un de entrega, de soberanía y de naturaleza, que incluye modificaciones a la ley del fuego, también modificaciones en materia de desalojos, en materia de expropiación, y que de algún modo dialoga o triangula con el Super RIGI, que está siendo tratado en el Congreso. Recordemos, ya se aprobó el RIGI en el 2024, ahora van por el Super RIGI, y hay dos leyes más que el oficialismo quiere modificar, ley de datos personales y ley de sociedades. Ese paquete de reformas tiene los mismos objetivos, que es blindar el capital transnacional para que puedan venir en un marco de disputa geopolítica por el agua, por las tierras y por los bienes estratégicos, ¿no? Lucas, esta ley entonces modificaría leyes anteriores, esto es lo que nos estaba diciendo, o hubiera dado de baja, digamos, si tomamos que esto va a ser así como se está diciendo, la ley de tierras, entonces la llamada ley de tierras seguiría vigente, ¿verdad? Exacto, seguiría vigente. También digamos esto, porque hay un amparo en la justicia que lo restableció, porque el DNU 70 del año 2023, Milei derogó la ley de tierra. No perdamos nunca eso de vista. Bien. Por eso ahora van con una ley formal en el Congreso. Bien, y el resto de cuestiones que nos mencionaba son otras leyes que también de esta manera querrían dar de baja también.
¿Qué sabemos Exacto. entonces de ahora que se da de baja este capítulo, que era el que hubiera dado de baja la ley de tierras? Es decir, con la ley de tierras todavía funcionando. ¿Esta ley, vos creés que se puede aprobar igual o va a haber igualmente algún tipo de lucha ahí en el Congreso mañana? Nosotros desde la sociedad civil y con una coalición de organizaciones estamos pidiendo el rechazo de la ley de inviolabilidad de la propiedad, aún sin incluir el capítulo de ley de tierras, por varias razones. Una, porque contiene uno de esos capítulos. Esto, algo previo para que también partamos de esta base. Hay una técnica legislativa del oficialismo que es demandar a que se trate lo que se conoce como leyes hojarascas, ¿no? Un montón de temas, totalmente, ¿no? Desde lo más diverso. Eso genera que los dictámenes se entrecruzan, que se tratan temas que en conjuntos, en comisiones que deberían ser tratados por separado. Así fue el DNU 70, la ley ómnibus, recordarán, que luego termina siendo ley bases, siguió el mismo esquema. El RIGI, el famoso RIGI, fue un capítulo dentro de una mega ley. Bueno, acá vuelven con esta misma idea, ¿no? De meter, ¿no?, un montón de temas en la misma ley. La denominada ley de inviolabilidad de propiedad incluye, por ejemplo, uno de los aspectos, modificaciones a la ley del fuego. La ley del fuego, que fue modificada en función de los atroces incendios. Nosotros en Rosario tenemos la experiencia de lo que fue el Delta, recuerden, ¿no? Sí, claro. Y en ese contexto se modificó porque detrás del fuego, los dueños del fuego, decíamos en Rosario, ¿se acuerdan? En el humedal, buscaban la especulación inmobiliaria, incendiar territorios o ecosistemas boscosos de alto valor de protección para que puedan avanzar los proyectos de desarrollos inmobiliarios. Y en ese contexto se establecieron prohibiciones o límites de que estos territorios puedan ser comercializados por 30 hasta por 60 años, dependiendo del valor ecológico. Entonces, acá hay una nueva negociación. Lo que quieren es modificar la ley del fuego para que puedan nuevamente levantarse esa prohibición y que los territorios incendiados, como sucedía antes, puedan ser precisamente susceptibles de negociación, de intercambios, ¿no? Pero además habilitan procesos de desalojo mucho más rápidos en un contexto, y esto va mucho más allá del tema ambiental. Por eso digo, mezclan todo, ¿no? Un contexto, bueno, donde la situación económica argentina es crítica, donde la gente le cuesta llegar a fin de mes y pagar su alquiler. Imagínense una mora donde en 10 días pueden iniciar un proceso de desalojo, ¿no? Esta idea de propiedad privada, el dueño que alquila, que tiene un derecho de propiedad como lo pretenden los libertarios absolutos, están buscando la aceleración de los procesos de desalojo, ¿no? Digo eso para que entendamos las distintas vertientes que tiene la propiedad privada, ¿no? Los que son dueños de un establecimiento que incendian, pensemos que tenemos bosque, ¿no? Lo incendiamos para poder luego venderlo, para que haya ahí agricultura, ganadería o desarrollos inmobiliarios, que ahora, ¿no?, plantean como el derecho a la propiedad absoluta. Entonces vamos a modificar la ley del fuego. Ese es el esquema general sobre el cual trabaja este megaproyecto, ¿no? Queda claro, Lucas. Quiero volver al tema de la movilización popular. Digo, ¿cómo uno puede revertir estas leyes que son tan negativas para la sociedad, ¿no? La movilización popular, sé que, bueno, legisladores que han manifestado su posición, los gobernadores, figuras públicas, ¿no?, del ámbito de la música, sí, claro, del ámbito de las artes, ¿no?, actores. Digo, cómo esto sigue siendo importante, digo, en democracia sigue siendo la vía para torcer estas leyes, ¿no? Sí, totalmente. En un escenario tan oscuro como el que estamos viviendo, de retrocesos diarios, ¿no?, de derechos sociales, ambientales, culturales, ver y valorar el poder que tenemos como ciudadanos es realmente esperanzador. Y esto ha sucedido, este retiro de la ley de tierras en la ley de inviolabilidad es una conquista de la sociedad, y se da por un fuerte activismo digital, por un lado, pero también por un fuerte activismo territorial, y eso es lo que incomoda muchísimo al poder, ¿no? Entonces creo que ahí la consigna o el mensaje es la movilización, ¿no?, para defender nuestros derechos, para defender los bienes comunes estratégicos. Nosotros estamos convocando a la movilización mañana, porque, insisto, si efectivamente, porque hay que esperar qué sucede mañana en la sesión, pero si efectivamente la ley de tierras queda afuera, es una gran conquista social
pero no hay que perder de vista todo el andamiaje o este programa que yo les mencionaba. El gobierno avanza, ¿no? Como avanzó con glaciares, como pretende avanzar con bosques también, están esperando el momento, ¿no? Entonces, en ese contexto, el poder que tenemos como sociedad de interpelar a nuestros representantes, hubo movilizaciones ya en distintos puntos del país, muchos banderazos, en Rosario tuvo su propio banderazo y le dedicó una bandera extraordinaria a Carolina Lozada, que la habrán visto. Bueno, creo que esa es la puja, ¿no? Entre la fuerza de las corporaciones y las fuerzas sociales, ¿no? En el sistema democrático. Sí, hablábamos también de que son representantes, o sea, nos están representando ahí en las cámaras, deberíamos también reclamarles a ellos. Lucas, justo mencionaste la ley de glaciares, yo te quería preguntar por eso, porque está interesante cómo vos lo planteás este recorrido o esta genealogía de las leyes que fue impulsando el gobierno o de las reformas que fue impulsando el gobierno para poder aplicar justamente el programa que tiene. Y una de ellas fue la ley de glaciares, ¿no? ¿Nos querés contar un poquito en qué quedó eso, cómo se modificó y cómo está ahora la cuestión en la ley? Bueno, la ley de glaciares se modificó regresivamente, es manifiestamente inconstitucional, porque permite la desafectación, que cada provincia que tiene glaciares en su territorio pueda desafectar ambientes glaciares y periglaciares con simples criterios administrativos, no científicos, ¿no? Esa lucha constante contra el campo científico que tiene el gobierno, afectando bienes que son interjurisdiccionales, ecosistemas que no se pueden fragmentar. Nosotros interpusimos, en conjunto con diversas organizaciones, un amparo que está tramitando en la provincia de La Pampa, que por tener casi 1 millón de firmas ciudadanas, ¿no? La acción con más apoyo ciudadano. Y ayer precisamente, presentamos un pronto despacho en el juzgado porque aún no ha sido tratado, ¿no? No ha sido ni siquiera resuelta la admisibilidad de la cautelar que hemos solicitado, ¿no? Acá hay también una responsabilidad muy fuerte donde la sociedad también tiene que empezar a exigir al sistema judicial una respuesta mucho más activa. Y estamos en próximos días cerrando el segundo informe de regresiones socioambientales. El año pasado presentamos el primero, y bueno, son más de 100 páginas, ¿no? La verdad que cuando uno empieza a sistematizar las distintas regresiones que hay en el sistema educativo, científico y tecnológico, en el campo socioambiental, son todos los días sale en el boletín oficial o se publica alguna nueva resolución que regula y regula a favor de, porque eso también es un proceso bifronte, de regular todo lo que tenga que ver con controles ambientales o, digamos, injerencia del Estado sobre el sector privado y al mismo tiempo regular a favor de. El RIGI, el Super RIGI son regulaciones que blindan las inversiones, que blindan el capital y que limitan el poder del Estado, ¿no? Es interesante, Lucas, porque cuando uno habla también de la cuestión de la soberanía, por lo que vos nos vas describiendo, por ejemplo, el tratado de la cautelar que no ha sido tratado aún, da la sensación de que es como todo muy enmarañado, ¿no? Porque perdés soberanía porque también la justicia no funciona, porque la justicia no atiende lo que tiene que atender. O sea, es como que, bueno, sí, te lo liberan, pero se lo dejan a un trámite administrativo provincial que es o plausible de un fraude. O sea, como que termina todo quedando muy sucio, ¿no? Muy enredado. Son estrategias que hasta son difíciles de leer. No, sí, hay acá una ingeniería, que esto también está muy clara, o cada vez está más clara, una ingeniería que en alguna medida tiene como promotora Schwarzenegger, pero son muchos los autores, empezando por el propio presidente, que es de generar una nueva legislación colonial que triangula, que articula. Vos recién mencionabas algo y yo agrego que la ley Bases aprobó el silencio administrativo. Ya no nos vamos olvidando porque son tantas cosas Claro. Que nosotros lo hemos cuestionado, porque cuando se hace una presentación ante el Estado tiene que responder. Si yo solicito un proyecto, una autorización, un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, el Estado tiene que expedirse. No puede haber un silencio, debe ese silencio entenderse como un sí, ¿no? Ese silencio positivo. Bueno, eso fue aprobado en la ley Bases, ¿no? Entonces, se empieza a generar toda una ingeniería legal que está toda orientada
a beneficiar al sector corporativo, tanto a la burguesía nacional como a los capitales transnacionales, y que básicamente responden a un contexto geopolítico atravesado o signado por la lucha entre Estados Unidos y China, principalmente, para ver quién se queda con el control de los bienes comunes estratégicos, el agua, lo que se denominan minerales críticos, el concepto también de tierras raras, los ecosistemas asociados que están plantados en la tierra. Bueno, ese es el contexto en un gobierno que todos sabemos es negacionista del cambio climático, hostiga, persigue, criminaliza a los defensores del agua, a los defensores de la madre tierra. Entonces, mañana hay que estar defendiendo no solamente la ley de tierra, defendiendo todo el andamiaje jurídico, ambiental o socioambiental. Está detrás también el fuego, ¿no? Los dueños del fuego que veníamos señalando antes, que van a intentar mañana en el Senado modificar también. Lucas, bueno, sumamente claro, digo, el panorama como nos lo planteas para entender la complejidad del tema, que no es solamente esta ley en la que estamos mirando ahora porque se discute mañana, sino que es un paquete mucho más grande de cómo el gobierno piensa llevar adelante las cosas. La convocatoria es a las 2 de la tarde, ¿verdad? Sí, exacto. Va a haber convocatoria en todo el país, sí. Obviamente en el Congreso, pero nosotros en Rosario vamos a tener nuestra propia movilización, sí. Así que bueno, quienes estén escuchando, que estén mañana, porque incluso hasta que no se trate, no vamos a tener certeza que la ley de tierra esté a salvo, ¿no? Claro. Totalmente. Clarísimo. Bien, para que la gente se pueda sumar mañana, bueno, en los distintos puntos del país, estar aquí atentos, en Plaza San Martín. Aquí es el exactamente. Sí, Plaza San Martín a las 2 de la tarde. Bien, perfecto. Plaza San Martín, y estar atentos, ¿no? A que la gente también pueda seguir esta información de cerca para entender lo que pasa y, como vos citabas, cómo deciden nuestros legisladores, ¿no? El que tenemos cerca, ver a qué le pone el voto, ¿no? Para tener claro cómo funcionan las cosas y cómo funciona la democracia. Muy amable, gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Un fuerte abrazo. Chau, hasta luego.